Los que ya me han escuchado muchas veces, por ahí van a escuchar las mismas palabras, una especie de entusiasta y a veces hasta capaz que demasiado optimista, pero yo creo que el negocio en el que estamos, en el que están ustedes, se merece eso, que tengamos siempre una mirada de vaso medio lleno. Siempre hablamos de que el ganadero es un comprador de expectativas, más que a veces de realidades, pero la situación no nos deja algo diferente. O sea, si analizamos todo lo que se discutió hoy y todo lo que se charló a la mañana, vemos que genera expectativas positivas, oportunidades. En la provincia de La Pampa la ganadería es central. La ganadería es uno de los negocios más importantes, no solamente por sus consecuencias directas, sino indirectas, hasta ambientales. Y eso está siendo cada vez más relevante, tiene peso en ese escenario ganadero que todos imaginamos. Hoy se discutió también, es un escenario ganadero que dista de ser simple y de ser lineal, tiene casi ya una dirección sin vuelta. O sea, la ganadería del país eligió producir un poco más o por lo menos venderle al mundo y tratando de hacerse más visible. Si hoy volcáramos al mercado interno todo lo que estamos pretendiendo exportar y decimos que exportamos, no nos iría del todo bien con los precios, o sea que ya estamos condenados a exportar, así como le toca a Uruguay o a Brasil, a Australia, a países fuertes en el negocio ganadero y que tienen que competir a nivel global. Eso no es menos para la ganadería argentina y sobre todo para La Pampa. Yo a veces digo que la provincia de La Pampa se tiene que ver como una exportadora de carne hacia otras provincias, hacia otros destinos, hacia el mundo. Hoy es una provincia que apenas necesita el 5% de la carne que produce para el consumo interno. Entonces el 90% de lo que produce lo tiene que sacar en forma de negocio de alguna manera. Lo ideal sería que la sacáramos como de La Pampa como carnes procesadas, como carnes elaboradas para mercados de distintos destinos. Y ese no es el mismo diagnóstico para otras provincias que tienen que producir para su propio consumo. Pero por eso que La Pampa tiene necesidad de que seamos protagónicos o participantes por lo menos de un mercado diverso, de consumo interno, como se dice, a nivel nacional, pero también de los espacios de exportaciones globales. Y nos tiene que preocupar el formato de esa exportación. No podemos ser indiferentes a que simplemente vendamos vaca, o si el día de mañana crece un poco más, como generan las expectativas este mercado de la Unión Europea u otros destinos, ser simplemente tomadores de algún negocio que construye otro. Es una provincia que tiene que encontrar su protagonismo y sus competitividades en esos mercados. ¿Yo por qué digo todo esto? ¿Qué tiene que ver esto con la recría? Los que me han visto muchas veces mostrar este dibujito que hace años que lo muestro, ya se debe tener 15 años, donde yo trato de describir la complejidad de los modelos ganaderos del país, de los modelos de cría, recría, invernada. Si bien aplica para todo el país, aplica para La Pampa. Es un modelo que explica la diversidad de los sistemas. Producimos mucha carne que sale todavía de las pasturas, de las recrías y engordes a campo, de las terminaciones a corral, de más peso, de menos peso. La Pampa produce animales gordos livianos para el mercado interno y también más pesados para los mercados alternativos de exportación. Ese mapa es muy aplicable a la situación actual de La Pampa y genera toda la complejidad que tiene no ocuparse de un solo sistema, sino de varios sistemas. Y vamos a ir tocando algunos puntos que yo creo que son relevantes. Hace muchos años, yo me acuerdo en algunas charlas con ustedes, con algunos de los presentes, discutíamos también lo mismo. Decía, bueno, ¿cuáles son los modelos, los caminos que sigue la ganadería pampeana? Y armábamos desde los que están arriba, que son los más pastoriles, con distintos objetivos de aumento de peso, de invernadas más cortas y más rápidas, algunas un poco más largas, algunas que tal vez imaginaban las terminaciones sobre verdeos en verano, o cuando emergían la de los corrales de recría y corrales de terminación, pero tal vez en base a silajes o forrajes no tan concentrados energéticamente, o los modelos más intensivos de todo corral, con mucha cautela respecto de los aumentos de peso, de terminación sobre todo, porque estábamos
y estamos todavía aprendiendo mucho a cómo mejorar las eficiencias de conversión y los aumentos finales en corrales. Pero la realidad es que esto yo lo muestro porque esto no es nuevo, esto tiene más de 10 años. Y hablábamos siempre de cómo armar y entender los sistemas de producción. Y hay un paso que estamos dando muy lentamente, es que en general los modelos ganaderos nuestros o los sistemas deberíamos hacerlos ir transitar hacia un mejor diseño, o sea, trabajar mucho en diseñar antes que nos ocurra el evento, diseñarlo. Perdón, acá simplemente para mostrarle algunos datos experimentales donde hablan que a una base de silaje de maíz con distintos niveles de concentración podemos tener aumentos no solamente de recría, sino de terminación en base a los silajes que muchos de ustedes utilizan, o otros escenarios donde aún en la terminación el silaje de sorgo puede lograr buenos aumentos de peso, aún para novillos que superan los 400 kilos en terminación. Pero sin analizar en esos detalles o discutir cuánto podemos ganar o no de peso con un silaje, yo lo que quería era mencionar algunos iconos. Hoy Lucas Gelid usó esta misma gráfica para describir, para introducir todo esto de la ganadería de precisión. Diseñar un poco la ganadería es lo que muchos de productores, de algunos de los que están sentados acá, hacen antes de lanzarse en el proceso productivo, en el proceso de recría, de invernada. Y eso es inevitable, eso lo está haciendo el mundo. O sea, nosotros hablamos de engorde y no podemos ya engordar de cualquier manera, que el engorde nos ocurra o que nos ocurra la recría de cualquier manera. No es fácil a veces engordar a más de 1,3 kg, 400, cuando perdimos por ahí un poco en las etapas anteriores la oportunidad de hacer más kilos y mayor desarrollo en la etapa de recría. La línea verde, la que está arriba, la que muchas veces discutimos con muchos productores, es casi que la más fácil. O sea, si yo hago mejor las cosas en la recría, un poco mejor, no pierdo demasiado tiempo, puedo tal vez al final exigirme aumentos de peso menores o un sistema menos intensivo para llegar a los mismos kilos. Y si no llego a esos kilos, ¿qué va a pasar? Que se me estiran los periodos, se me escapan las invernadas y se encarece un poquito el costo. Si es algo que la ganadería actual no quiere hacer, tal vez, es, digamos, volver a invernadas muy largas. O sea, tal vez estemos revirtiendo un poco más a producir en base a más pasto, aumentar la superficie de pastura, la participación eventualmente de más campo natural en la recría, lo cual es muy bueno, lo cual es extraordinario. O sea, la Pampa tiene una muy buena oportunidad en hacer mucha carne en recría. Hay mucho campo pampeano, un tanto marginal, para comprometerse en invernada, pero que tiene una gran oportunidad para hacer recría. Campos naturales, pasturas implantadas, que a veces están un poquito al límite en cuanto a calidad para hacer un engorde de 800, 900 gramos, pero sí pueden hacer 600, 700 gramos, y es un aumento excelente, o un poco más de 500, para hacer una muy buena recría. O sea, la recría como negocio, como actividad para la Pampa debería movilizarse, debería intensificarse, deberíamos encontrar la forma de que el negocio de recría en sí mismo sea una oportunidad para muchos de los sistemas de producción. Y eso hace que podamos contribuir tal vez a generar algún novillo un poco más pesado o aprovechar mejor algunos recursos. Fíjense, este es un montón de datos, pero lo que hace es simplemente un compilado de años que yo he estado haciendo, digamos, juntando algunos datos de casuística de varios campos, ¿no es cierto?, donde acá hay 9 o 10 años de datos, y me puse a ver cuáles eran los desvíos, los extremos del uso de algunos recursos en corrales. Fíjense que en dietas de grano entero hay corrales que están con 800 gramos por día y otro 1,5 kg. O sea, hay mucha variabilidad. Hay gente que hace las cosas muy bien y otros que capaz que tengan que mejorar un poquito la estrategia. O sea, armar un corral de 800, 900 gramos por día en dietas de terminación es bastante pobre, y eso existe. Y bueno, por supuesto aparece en toda esta información las situaciones complejas que a veces tenemos en otoño, en invierno, a veces que es muy difícil engordar en otoño, hay situaciones de aumento de peso muy bajo en corrales, otros no tanto. Digamos, hay mucha variabilidad. Esto en realidad es información de La Pampa, del oeste de Buenos Aires, sur de Córdoba, pero es la problemática que enfrentan muchos de los corrales, y si nosotros nos queremos poner en el sistema del lado de las altas ganancias todo el tiempo, porque tenemos que en 60, 90 días corregir todo lo que no hicimos durante a veces un año, es más difícil. O sea, hacer recrías largas o a muy poco aumento de peso y muy poco desarrollo
nos exige luego determinaciones hasta a veces muy diseñadas, con más costo y con unas expectativas de aumento de peso que a veces no ocurren. Por eso yo insisto tanto en esto de mirar la terminación desde la recría. O sea, para mí la terminación empieza desde la recría. Todo lo que yo voy a comentar acá básicamente se resume en este slide. O sea que si los que tienen ganas un poquito de dormir pueden leer esto y después ya está. Yo creo que en la práctica la conversión de alimento a peso vivo puede llegar a ser similar entre animales livianos y pesados. Ya lo voy a demostrar con ensayo y algunos de ustedes ya me han visto hablar de lo mismo. Saben que soy un insistidor de mirar mucho la eficiencia de conversión una vez que ésta se ha logrado y a veces vender esos animales cuando están en su pico de máxima eficiencia es una pena. Lamentablemente el mercado es lo que define en definitiva con qué peso estamos vendiendo y bueno, es lógico que si estamos atrás de un animal liviano vendamos eso, pero desde el punto de vista de la productividad y de la producción global es una pena entregar eso. Ahí también dice que la duración del periodo de alimentación tiene más efecto en la eficiencia de conversión que el peso inicial. Después lo vamos a ver. También nos dice que animales jóvenes pueden tener una carne que es independiente de su peso de faena en cuanto a la calidad. Y yo diría que el ritmo de engorde y la calidad de la terminación tiene mucho más que ver que el sistema de terminación, sea corral o sea pasto, para en lo que respecta al rendimiento, a características de las reses y de la carne. Ahí dice también que la plasticidad de la terminación depende de la calidad de la recría. Yo empecé a hablar de eso recién y es así. O sea, el novillo ese plástico queremos que esté gordo a los 400 kilos, pero que tal vez siga hasta los 450 y un día se nos escapa hasta los 480 o 500. Solamente lo vamos a hacer si el animal tiene una buena genética de base, si ha sido recriado decentemente y puede entonces estar gordo prácticamente con 100 kilos más o 100 kilos menos, dependiendo del mercado que nosotros querramos. Los animales jóvenes, entendamos que son animales que están en pleno crecimiento, en un crecimiento muy lineal, y si hacemos las cosas bien, tenemos bastante plafón, tenemos mucho techo, aún por encima de los 500 kilos, para pedirle que sea un animal bastante equilibrado, que no esté pasado de grasa. Solamente algunos biotipos, algunas líneas de la genética británica que no necesariamente están en esta provincia, podrían ser aquellas que nos pondrían un sobreengrasamiento inicial. Un sobreengrasamiento a pesos elevados. Pero en general nosotros tenemos una genética bastante buena y bastante adaptable y plástica a todo esto. Y además de la recría, el otro elemento que ya muchos saben perfectamente que ocurre es que la gestación y la lactancia tienen mucho que ver, y esto no logro que apunte, tiene mucho que ver en esto de los efectos residuales sobre la terminación. Respecto a estos primeros cuatro puntos que yo listé, si miramos alguna experiencia, la información global nos dice esto, nos dice que el peso de la res en definitiva en animales jóvenes, independientemente de lo que nos cuesta en esfuerzo cortar la carne. O sea que todos sabemos ya, o por lo menos la bibliografía es más que contundente y la experiencia local también, y quienes están acá me han escuchado hablar de esto 10 veces, que el peso de la carcasa dice muy poco respecto de la terneza, de la resistencia al corte, y el argumento ese de que tienen que ser animales muy livianitos y de 300 kilos para ser tiernos es bastante relativo, es un argumento más de tipo comercial, que a veces enmascara o oculta defectos de manejo en el frío posfaena, se nos enfría la carne demasiado rápido y a veces la enfriamos tan rápido así porque la queremos vender al otro día después de faenado, y ahí no hacemos las cosas demasiado bien. Y bueno, necesitamos faenar bebés para lograr un animalito que tenga alguna garantía de terneza. Y dicho todo eso, a veces tampoco es lo suficientemente tierno. Hay algunos temas entonces de cadena de frío y de frío, no perdón de cadena, sino de frío post-faena, que deberían prolijarse. Los australianos dicen que si tuviéramos que elegir un único elemento para tipificar carne y hablar de carnes buenas o carnes no tan buenas, es la temperatura post-faena. Ellos lo tienen tan prolijo eso porque sus carnes tienden a tener muy poco espesor de grasa dorsal por los biotipos que manejan, que sobre todo son de tipo más subtropical. Entonces, manejan carnes muy magras en cobertura, pero manejando bien la post-faena logran carnes de muy buena terneza, tal es así que para China o para los mercados asiáticos, carne tierna es carne de Australia. Y Argentina está intentando decirle a los chinos que tal vez tengamos una carne de la calidad semejante a la carne que le venden los australianos.
Nosotros creemos que puede ser superior. ¿Qué hacemos nosotros cuando no manejamos muy bien el frío? Y le ponemos mayor espesor de grasa dorsal, le ponemos más cobertura. Entonces el sistema americano lo que dice, si no tienen una cobertura mínima de 8 o 10 milímetros, esa carne tal vez no es todo lo premiable, no es premium porque no tiene esa cobertura. Ese sistema lo que hace es protegerse del frío o de las problemas de irregularidades respecto del frío con mayor cobertura grasa. En la Argentina estamos un poquito apuntando a eso, proteger un poquito la cobertura grasa porque sabemos que las plantas frigoríficas pueden ser bastante dispares en el manejo de la curva de temperatura. Y también ayuda un poco el engrasamiento externo a comprometer o lograr un poquito más de grasa intramuscular, que para algunos mercados puede ser interesante y de hecho también ayuda a proteger el concepto de terneza. Aunque terneza no es marbling, terneza no necesariamente es marmoreo, el marmoreo la justifica, la protege, la garantiza, pero no la construye el músculo y la calidad del animal y la edad. Entonces, entrando un poquito a ese tema, y yo no tengo puntero acá porque esto se mueve cuando quiere, pero de la izquierda a la derecha de ustedes, ahí yo les muestro varias veces a ustedes esto, pero ahí tienen animales faenados con distintas edades a faena, de los 12 meses a faena, muy jovencitos, que se faenan con 3,18 y en la otra punta animales de más de 2 años con 500 kilos. Y se ven efectos en la etapa de terminación de todos, donde pueden ver que unos, por supuesto, los más livianitos aumentan a 1 kilo por día y los más pesados a 1 kilo 340, 1 kilo 380 en el extremo de las dos últimas columnas sobre la derecha. Y ahí aparece esto de desmistificar un poquito las conversiones. O sea, si miro la columna que dice consumo de materia seca sobre aumento de peso vivo, vemos que es 7,6, 7,5, 7,1, 7,7 a 1. O sea, las conversiones están entre 7, 7,5, aún en animales de 500 kilos, comparándolo con los de los 300 kilos. O sea que nuestros animales en general, los tipo Angus, los tipo británicos que usamos en la región, pueden ser bastante plásticos para darnos buenas conversiones. Y si vamos a la última línea, que es la conversión a peso de res o aumento de peso de res, como en vez de ser ganancia de peso sería el aumento efectivo de carcasa, vemos que dice 3,4, 13, 12, 12,8. O sea que el animal no necesariamente es más ineficiente cuando es más grande, cuando está llegando a los 500 kilos. ¿Qué está pasando ahí? Ese animal de 500 kilos sí tiene más mantenimiento de masa corporal, pero el excedente del consumo, que no lo está usando para el mantenimiento, lo está usando mucho mejor para transferirlo a carcasa. Y ahí aparece un nuevo concepto que se llama transferencia a carcasa, que ustedes van a escuchar mucho hablar, que es la transferencia de la energía después del mantenimiento que se transfiere efectivamente a la res. Ese animal más grande, más pesado, ya tiene un mantenimiento un poco más eficiente desde el punto de vista de los gastos para adaptarse al ambiente, en el sistema inmunológico, sabe comer, tiene hábitos que lo hacen un poco más eficiente en el uso de la energía para la actividad diaria, se asusta menos, se estresa menos, y además ya construyó el hígado que necesita, los riñones, tiene un engrasamiento interno importante. Consecuentemente, toda la energía excedente la usa para continuar su crecimiento y engrasamiento, que es lo que sabe hacer porque todavía es joven. Entonces, la eficiencia de transferencia a carcasa en ese momento es como del 100% del excedente. Cosa que, cuando es mucho más joven, capaz que tiene una transferencia a carcasa del 50, del 60, pero nunca llega al 100%. Ese es un indicador nuevo, digamos, que no está tan presente en las charlas y en los trabajos, pero se está usando cada vez más. En este momento, en los engordes americanos se está buscando mucho el punto de quiebre, o sea, no necesariamente del peso vivo, sino del punto de quiebre de transferencia a carcasa para decidir el momento de venta. Y esto, bueno, esto es repetible en algunas otras experiencias. Hoy Lucas, que estuvo hablando también de ganadería de precisión, les contó algún ensayo más reciente que tenemos, y esto es simplemente mostrar la punta de ese trabajo que ellos y varios de la experimental anguila han estado desarrollando, y que me tiene bastante orgulloso porque es el primero en el país que busca realmente evaluar transferencia a carcasa. Pero fíjense en lo que se hizo, ¿no es cierto? Animales que empezaban sus engordes con 300 kilos, y en la primera columna llegan a 370, en la segunda 430 con 90 días de engorde, la tercera 480 con 120 días de corral, y los aumentos de pesos van incrementando hasta ahí. Y lo que tiene interesante es que hasta los 480 de esos animales Angus, que empezaron con 300 kilos, hasta ese momento las conversiones a peso vivo siguen mejorando.
Es lo que yo le decía recién al principio. No necesitamos faenarlo con 370 para tener la mejor conversión. No necesitamos correr de venderlo a ese animal. Por ahí si el precio nos tienta, sí. Pero ese animal bien recriado, que estos animales vienen de una recría pastoril en base a verdeo y pastura, nada raro que se pueda hacer en un campo tímidamente manejado como puede ser el del Intanguil, que todos ustedes conocen y que no es el ejemplo de excelencia. Y sin embargo, fíjense que 6,9, 6,5, 6,3 a 1, 6,3 a 1, 6,4 a 1 es lo que está promediando en conversión el engorde a corral hoy en Estados Unidos con animales que terminan en 600 y algo de kilos. Si le sacamos los anabólicos nos queda en 500 y pico. O sea, nos estamos acercando eventualmente a esas posibles eficiencias. Y en este ejemplo, cuando el animal llegó a casi 500 kilos, ahí recién quebró hacia arriba y perdió eficiencia de conversión. Este dato que está acá es la transferencia a carcasa, o sea, como uno esté en la conversión a peso vivo, si le descuenta las vísceras, la cabeza y demás, se queda con menos kilos de animal, se queda con la res, por supuesto la cantidad de kilos de alimento por kilo de res es mayor. Empezamos con 11,5, 11, 10,4. O sea, tenemos una ventana muy grande entonces para producir animales de distinto tipo, de distinto peso a faena, sin perder eficiencias. Sin perder eficiencia en el camino, también nos está diciendo que esa carne no está siendo demasiado diferente, porque el salto que ocurre a los 150 días es probablemente de un animal que sí es cierto que ya está en un proceso de engrasamiento mucho más duro, de una mayor deposición de grasa y necesita más kilo de alimento por cada kilo de peso de carcasa ganado en ese momento. Pero fíjense la ventana que hay ahí para especular con distintos tipos de animal, ya sea más liviano o más pesado, sin entregar eficiencia, ¿no? En el ensayo anterior, cuando yo le mostraba los animales de 500 kilos en una punta o de 318 en la otra, esto no lo logro que hacer apuntar, de todas maneras, muy liviano o muy pesado en este ejemplo, si miramos los atributos de carne de objetivos, como dice ahí, fuerza de corte, la resistencia al corte, son todos números iguales, 30, 30, 29, 30, o sea, son iguales de potencialmente tiernas. Si vamos al pH, que es un indicador de cómo eventualmente se preserva, se madura, esa carne es un pH excelente, está por debajo de 5,7, 5,8, que sería el aceptable. El sistema australiano usa el 5,8 como elemento de corte. 5,8 para arriba, esa carne no es madurable, 5,8 para abajo, esa carne tiene oportunidades de maduración. Valores de 5,6, 5,7 son muy buenos. Aún en el animal más grande o en el animal más chico podemos lograr esos niveles de calidad de carne. Engrasamiento intramuscular, eso que dice GI, ahí, grasa intramuscular. Las dos primeras columnas, totalmente lógicas, describen el animal más magro de mercado interno, pero el 4,6 y el 5% nos habla de carne tipo choice o low choice de la escala americana, o sea, carne de excelente calidad para mercados de buen precio. Sobreengrasamiento en ese ejemplo no hay, 8 milímetros, 8, 8,7, 9 milímetros de espesor de grasa en un novillo grande. ¿Es esto especial? No, estos son novillitos que cualquiera de ustedes produce en los campos de ustedes, que recrían y engordan a corral. Lo que pasa es que acá lo que hacemos es medirlo un poco más. Este es un ensayo ya viejo, del año 2010, tiene un montón de años, tiene 9 a 10 años. Hablamos de terminaciones distintas y por ahí a veces nos da miedo terminar carne a pasto porque por ahí no está tan bien terminada o el mercado la rechaza. Sí, la rechaza un poco por el color o a veces porque no le damos la suficiente en la tecla de la homogenización que hablaban esta mañana. Pero si homogenizamos la carne y sabemos que tenemos un animal bien terminado, y ahí está la columna del medio que dice que ese animal se recrió y se terminó en pastura, fíjense que dice 4,9 de grasa intramuscular. Es un novillo que llegó a los 500 kilos, 526, con un área de bife excelente, un espesor de grasa importante por encima del centímetro, 1,5 centímetros, animales que tienen todos menos de 2 años y medio y una fuerza de corte de animal tierno. En las puntas tenemos, por un lado, del lado de la izquierda, las terminaciones a corral típicas y del otro lado las que tienen recrías a corral con terminación pastoril. Del punto de vista de la experiencia de la carne es toda igual. O sea, el sistema no pudo ahí cambiarle la cara a la calidad de la carne, fue toda equivalente. Ahí donde dice score de terneza implica lo que opinó un panel entrenado de catadores de la carne, digamos, que te dicen la puedo separar o no. Ese panel no pudo decir que una era más tierna o otra menos tierna. En esa escala de 1 a 9, 6 para arriba es toda carne muy tierna. Y si miran esos números son todos iguales, o sea que no las pudo separar un panel de degustación. El pH, las carnes pastoriles son siempre, decimos, más oscuras, menos madurables.
Bueno, no, si tenemos carnes bien terminadas, si hemos hecho bien las cosas en pastoreo y no estamos faenando un ovillo faltón, probablemente tengamos una carne con un muy buen pH. Por supuesto, ese pH que está vinculado al glucógeno muscular, y el glucógeno sabemos que está vinculado a las fuentes de azúcares, necesitamos un animal que a la faena no se estrese, que no se consuma la glucosa que anda en circulación, porque si no, no tenemos suficiente glucógeno. Si nos comemos el glucógeno muscular, lo gastamos con estrés o lo gastamos provocando que ese animal haga mucho ejercicio previo a la faena, o lo estresamos mucho, no podemos después esperar un pH bajo y no podemos esperar una carne que sea madurable, como dicen los australianos, una carne que tenga una vida útil importante. Entonces, todo tiene que ver con todo. Y sobre todo en situaciones de alta sensibilidad, donde sabemos que a pasto el animal no come mucha glucosa. ¿Cómo le metemos mucha glucosa dentro de un ovillo? Y con dietas de alto grano, que por ahí bastante de ese grano escapa a la fermentación ruminal y se va al intestino, el intestino del almidón se absorbe como glucosa y la glucosa hace como con nosotros, nos desborda el sistema y tenemos glucosa por todos lados, o con una alta fermentación por propiónico, que es el ácido graso en el rumen, que va directamente a producir glucosa. Los sistemas pastoriles producen un poco más de láctico, son menos gluconeogénicos, o sea, producen menos glucosa, hay que ser más cauteloso a la hora de manejar esos animales pastoriles porque serían más delicados. Entonces, el animal hecho a pasto no es más rústico, no es más resistente al gaucho, al galope y al camión. Al contrario, el animal hecho a pasto sabe menos de estrés, sabe menos de camiones, sabe menos de presencia humana, sabe menos de andar dando vueltas alrededor de situaciones estresantes, es un animal más tranquilo. Entonces, y además tiene menos glucosa en circulación. Si queremos mantener la calidad de la carne de un animal hecho a pasto, tratémoslo bien o mejor de que lo trataríamos si fuera de corral. Yo a veces veo al revés, veo gente muy preocupada en los animales que están en el corral, y cómo los manejamos, y que el corralito, y que esto y que el otro, y el animal a pasto lo cargamos de cualquier manera. Entonces entendamos que un animal a pasto es una excelente oportunidad para algunos mercados, cuota Hilton, por ejemplo, que se va a poner dura respecto de eso, va a tener que tener un protocolo pastoril, pero no le vamos a vender cualquier cosa. Si queremos tener un protocolo de cuota pastoril y que sea serio y que compita en el mundo, vamos a tener que hacer las cosas con prolijidad. O sea, en cierta manera, revertimos algunas cosas que hacíamos en el pasado, pero no de cualquier manera. Yo decía recién al principio, la plasticidad de la terminación es fundamental. Esto está muy bueno porque puse esto, pero no está funcionando. La plasticidad de la recría, de la terminación es fundamental, pero depende mucho de la recría. Algunos trabajos que hemos hecho hemos tratado de caracterizar un poquito, bueno, cuáles son los pisos, qué le pedimos a la recría para decir que es una recría prudente, una recría decente, y dónde la recría esa puede ser un tanto una herejía que después nos destruye el animal y no nos permite tener después las terminaciones o la plasticidad esa de la que hablábamos. En este caso, la primera columna, la más celeste de todas, allá la más celestita clara, de la izquierda de ustedes, muestra un animalitos que empezaron con 150 kilos, los tuvimos los primeros 150 días ganando a 340 gramos por día. Después, en la etapa siguiente, pasaron a 620 y en la etapa de corral que les tocó, esos animalitos hicieron 1,1 kg. La columna del medio, en esa recría temprana de 150 días, aumentaron a 680 gramos. Les fue mejor en calidad de proteína de la dieta, comieron más energía. Y la tercera columna les iba un poco mejor incluso, aumentaban a 780 gramos. Fíjense el primer salto entonces, los saltos del grupo de columnas 1 a la 2, o sea, de las primeras 3 a las segundas 3, animales que sufrieron esa recría temprana, que no le dimos muy bien de comer, aumentaron a 300 gramos, 340, llegaron de 150 kilos a 200 kilos en esos primeros 150 días. Al grupo del medio llegó a 250 kilos y el otro grupo un poquito más todavía, a 270. O sea, hay una diferencia de 50 kilos o más en ese periodo de 150 días. Y en las etapas posteriores, los 60 días siguientes, que yo les llamo recría 2, todos estuvieron juntos comiendo lo mismo. Y en el corral también comieron lo mismo. Y comían a voluntad, en ambos casos, en la recría 2 como en la terminación. Sin embargo, los que habían sufrido ese estrés temprano, nutricional, no empataron, ni compensaron, ni sobrecompensaron respecto de los otros dos grupos. Fíjense que aumenta ahí en los 60 días 620, 725, 780. Y los otros están en la terminación a corral en 1,1 kg, y en la parte de terminación ni siquiera empatan, 1,1 kg, 1,370 kg, 1,360 kg. O sea, por haber sido mejor recriados, no solamente llegaron antes a mayor peso
los mejor recriados, sino que encima fueron más eficientes, aumentaron a mayor ritmo de engorde. Entonces ahí tenemos toda una cuestión importante a tener en cuenta. Los efectos residuales, aunque a veces nos parece que los vamos a diluir y a compensar en el futuro, esas compensaciones son parciales y a veces no ocurren. Acá hay otro ejemplo. Este también es un trabajo reciente. Fíjense en la línea colorada, la línea roja, animales que fuimos muy duros en esa recría post-destete y aumentaron muy lentamente, a menos de 200 gramos por día. Los otros les fue mucho mejor y aumentaron a razón de 650 gramos. Fíjense que esos después se juntaron todos en la misma forma de pastoreo, en el mismo sistema, incluso fueron a un corral de encierre, y en este caso no hubo grandes diferencias después de esos primeros 150 días en lo que es las tasas de engorde, de crecimiento, pero nunca compensaron. Los rojos siempre estuvieron por debajo y no superaron ahí los 450 kilos, cuanto los que estaban en azul los superaron. Y si vamos a las carcasas, los rendimientos carniceros fueron mayores en el grupo no restringido, allí donde dice 58%, allá en la columna del lado de acá de la derecha. Las áreas de bife fueron mejores para los animales que no sufrieron restricción, y podríamos así repasar muchos atributos que fueron el arrastre de aquella recría temprana un poco mejor. Entonces, ¿qué le pediríamos a la recría? Y a la recría le pediríamos que sea una recría decente, que no sea simplemente tirar animales en el campo. Pongámonos una meta que puede ser tal vez esos 500 gramos, o que entre 500 y 800. Si vamos más de 800, probablemente vamos a mandar señales de sobreengrasamiento. Y además que, yo digo ahí que no sea de cualquier manera porque tiene que ser de funcionamiento ruminal pleno. O sea, ¿qué quiere decir? Que el rumen, la panza, tiene que estar funcionando bien, desarrollar su capacidad fermentativa, poder usar los pastos, porque en algún momento vamos a volver al pasto si es que esto ocurre en la etapa de corral, una recría corral. Y esa etapa bien desarrollada nos tiene también que colocar en un nivel proteico no menor a 1 kilo 100 por día, para que el animal, aún restringido en cantidad de alimentos, no tenga restricciones proteicas, y nos va a dar un animal mucho más plástico y mucho más fácil de terminar, y tal vez gastemos menos en la terminación por haber hecho mejor las cosas en la recría. Nosotros andamos cortos de tiempo, pero para hablar de detalles, a veces uno ahorra en la etapa de recría, un lote de ternero va a parar a algún corral por ahí a vivir con silaje y silo autoconsumo, y nos olvidamos de que algo de proteína ese ternero necesita. Y fíjense acá, simplemente esto no es una limitación en cantidad que yo ya le mostré de 9, 10, 18% de proteína. Esto es calidad de proteína. Si yo tuviera que darle proteína de calidad, ¿a quién se la doy? ¿A la recría o a la terminación? En estas 3 columnas de primeras que dice recría hay harina de girasol y harina de soja. La harina de soja sería la más interesante, la más digestible, la que tiene mejor perfil de aminoácidos, la que teóricamente nos da un poquito más de calidad de proteína. La harina de girasol no tanto. Si nos fijamos ahí, dice, las dietas que están basadas en harina de girasol únicamente tienen 870 gramos de aumento, las que van mezclando con soja tienen 1 kilo y 1 kilo 100 las que son basadas en harina de soja. Ahora, cuando eso mismo lo hago en la terminación, es indiferente. Entonces, si quiero ahorrar un poco de plata, prefiero ahorrarlo en la calidad de la proteína en la terminación, y si quieren dar un poco más de urea en esa etapa también, pero en la recría podemos gastar un poco más. Incluso hay algún ensayo por ahí que yo no lo voy a mostrar, pero que habla que podemos bajar de 13 o 12% de proteína en la terminación a 10 o 11 o 9 si hacemos bien las cosas en la etapa de recría. Y por último, esta cuestión de la gestación y la lactancia y sus efectos residuales. Yo siempre muestro este trabajo viejo que hicimos hace mucho tiempo, donde destetamos, pensando en la lactancia, la calidad del ternero y el peso del ternero al destete, destetamos 2 años seguidos, prácticamente coetáneos del mismo momento de parición, animales más livianos y más pesados. En el primer grupo aparecen los novillos que resultaron de esos animales, de esos terneros destetados con 150 kilos, y en el segundo grupo acá de la derecha aparecen los que se destetaron con más cerca de 190 o 188 kilos. Esos 30 kilos de diferencia a la terminación, al momento de terminación, fueron entre 2,5 y 3 meses antes de salida de los animales. O sea, los mejores terneros salieron 3 meses antes como novillo. Y en una invernada común a pasto como era esto, por ahí era evitar caer en el segundo invierno o terminar adentro del verano con novillo gordo. Entonces esos efectos residuales existen. Acá hay otro ejemplo donde a la terminación a corral
los animalitos, los destetes de 150 kilos en este ejemplo, no llegaban a 400 kilos y ya estaban listos para la venta, ya estaban gorditos, ya estaban terminados, y los otros llegaron a los 440, o sea, esos 40 kilos de diferencia inicial no se lavaron, no se compensaron ni nada. Los bichos mejor destetados nos produjeron novillos un poco más pesados, con muy buenos atributos carniceros también. Entonces, y para ir ya terminando, por una cuestión de tiempo, hasta lo que ocurre en la gestación nos importa. Estos son algunos trabajos que hablan de cómo ha comido la vaca madre, digamos la que está gestando un ternero, y qué le pasa a sus terneros después. Este es un trabajo que habla de, por ejemplo, animales que tienen 10% más de aumento de peso, un 10% más de peso a faena, mejor incluso peso al destete, aunque el peso al nacer haya sido similar, simplemente porque la madre comió un poco mejor durante la gestación y sobre todo durante la segunda etapa de la gestación. Eso hay que decirlo porque, bueno, acá hay otro más, pero no vale la pena mencionarlo. Sí, esto me hace acordar de una cuestión que también es importante que pensemos. No solamente hay un efecto de lo que se llama la impresión la impresión de un efecto sobre la madre durante gestación que repercute a la cría, sino también en las etapas posparto, tempranas en el ternero, puede haber en cómo manejamos la alimentación de la vaca y en el posparto, todavía un efecto sobre la eficiencia, la tasa de crecimiento y la terminación de ese novillo, de ese ternero, que si lo quisiéramos ver solamente de su mejora de aumento de peso no es suficiente, porque capaz que por darle de comer a la vaca aumentamos 50 gramos el peso de ese ternero en lo que es el aumento diario, pero ese efecto tiene impactos muy importantes sobre la activación de orquestas hormonales y enzimáticas en el animal, y sobre todo respuestas codificadas en el ADN, que se llama activación génica, que luego pueden tener implicancias en el rendimiento carnicero, en el peso de res. En este trabajo se ve justamente eso, un 10% más de peso de res o de carcasa en terneros que han tenido una impronta temprana y de naturaleza básicamente metabólica. Recientemente, y la autora de este trabajo está acá, hicimos un trabajo muy completo, muy largo, donde se miraba la impronta de la nutrición o subnutrición de la vaca en la primera etapa de la gestación, y por suerte en esa impronta de estrés temprano en la vaca, en gestante, ya preñada, no nos separó los grupos, o sea que ahí todavía, si se ven las curvas rojitas y verdes, ahí están los hijos de vacas restringidas y no restringidas, y se ve que siguen caminos muy, muy parecidos en aumento de peso. Lo mismo ocurrió en lo que hace al perfil de la carne y rendimientos carniceros. O sea que algo de restricción podemos hacer en la vaca, probablemente en ese periodo temprano, pero sabemos que no nos podemos exponer a una vaca restringida toda su gestación para después pedirle que tenga un novillo de 450 kilos o más. Entonces, este es el repaso de los puntos clave entonces, con los que empecé. Y usted me dice, bueno, ¿qué tiene que ver eso con los sistemas de producción en definitiva? Y en el fondo es eso, en el fondo es que nosotros tenemos una diversidad de sistemas que yo no los puedo catalogar acá. Yo no puedo venir a decirle el sistema de 12 meses de invernada corta con terminación a corral de 60 días es lo que tenemos que hacer, porque no existe en ningún lado. Existe eso más un montón de otros sistemas que cada productor inventa. En ese mismo escenario hay productores que están engordando con novillo pesado y a la vez hacen un animal que a veces entra al corral y si tiene buen desarrollo lo termina en pasturas. Y un poco uno desearía eso, que la pampa y la ganadería regional tenga ese modelo de diversidad. O sea, a mí me cuesta pensar para regiones como esta, un tanto marginales, con mucha vulnerabilidad ambiental, edáfica, de reconstrucción permanente de sistemas, pensar que tenemos un solo modelo, pensar que probablemente sea el corral el único modelo. Así como también creo que el modelo de exportación de carne argentina no va a ser de solo vaca. No podemos estar tan felices de que los chinos nos compren una gran cantidad de vaca. Por el momento está bueno porque nos ayuda a abrir los mercados, nos ayuda a estar presente, es una gran oportunidad. Pero tenemos que hacerlo madurar a ese mercado, tenemos que hacer que compre más novillo, que otros mercados nos traccionen también esa demanda de novillo, de vaquillona gorda. Y bueno, y si aparece algún ternero en pie que tenemos que vender, y lo tendremos que hacer, porque eso será el negocio que tiene algún criador. Llevará la reflexión al resto de la cadena a ver por qué nos está pasando eso, ¿no? Probablemente tengamos también que ver un poquito cómo sigue la cadena cuando queremos señales de producción de más carne por animal y no vender pequeñas
no vender el ternero o vender recién la fábrica cuando empieza a producir carne, o incluso vender la fábrica verdadera de la carne, que es la madre, ¿no? Así que nada más y gracias. Muchísimas gracias, Aníbal, por domingo.